Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué considera que son las normas, leyes y reglas sobre un sistema de creencias? Y el que quiera responder, para cualquiera de los dos es la pregunta. Yo considero que esa es la definición plena y total de la moral. Porque, digamos, la moral es como un promedio de la ética. Quiero decir, cada individuo cuando está solo comienza a pensar para sí mismo qué son cosas que están bien y qué son cosas que están mal. Y eso es la ética. Entonces, digamos, para mí no está bien robar, para Pablo tampoco está bien robar, para Jamie tampoco está bien robar. Yo quiero robar sus corazones. Adicional, para mí tampoco está bien matar, para Pablo tampoco y para Jamie tampoco. Y así vamos creando un promedio de cosas. Hasta que llegamos a un punto en que decimos, para mí la privatización de tierras está bien, para Jamie también y para Pablo no. Entonces decimos, no, es que no, es que la privatización no, es muy político. Otro término un poco más ético, otra situación más ética. La crianza de los niños. ¿La qué? La crianza de los niños, o también podemos hacerlo con ¿cuáles son los 10 mandamientos? No robarás. No Ya matarás. se Otro, digamos, no fornicarás. Listo. Supongamos que para mí no es... Supongamos que para mí no está bien la masturbación, para Jamie tampoco, pero para Pablo sí. Entonces, digamos, ahí nosotros establecemos unas normas. Y es que por democracia establecemos que la masturbación está mal porque dos apoyan que no está bien y uno que sí está bien, entonces está mal. Bueno, ahí se creó una ley. Luego la siguiente ley, no robar. ¿Sí? Entonces, digamos, pero para Pablo, como si está bien la masturbación, Pablo dice, bueno, pues si yo lo hago y nadie se da cuenta, pues está bien, o sea, voy a violar la moral y las leyes de ellos, pero para mí está bien, o sea, es mi ética es el desligue de la ética con la moral, digamos, bueno, aquí tengo un ejemplo muy feo, digamos, sentemos a un grupo de 5 violadores en una mesa, y para esos 5 violadores matar está mal, para esos robar está mal, pero hay algo en común que tienen esos 5 violadores, y es que para esos 5 violadores violar no está tan mal, porque si estuviera muy mal, pues no lo harían. Pero para el resto del mundo de la sociedad donde ellos viven, violar está mal y por eso y por eso a ellos se les persigue y por ellos a ellos se les mata. Entonces, quiero decir, obviamente, yo hago parte de las personas que obviamente dicen que violar está mal, pero Sí, para obviamente. ellos son parte del mismo bando. No sé si me hago entender. Sí. Sí, se entiende. Bueno. Para la pregunta, esa descripción es solamente es una descripción total de lo que es la moral. O sea que en conclusión, las normas y las leyes están basadas simplemente bajo lo moral que considera la mayoría. Sí, y por eso hay distintas leyes en distintos lugares y en las tribus hay unas leyes son pailas, pues para nosotros, y para las de ellos, las de nosotros son pailas y así. No, sí, digamos algo que estábamos comentando la vez hace unos días, es que, no sé si sepan, digamos en Qatar, que eso yo me impresioné cuando es que no pueden asistir personas que no estén casadas, por ejemplo. O sea, ¿No pueden qué? no pueden asistir a partidos las personas que no estén casadas. En Qatar, en el próximo mundial que va a pasar. Entonces ahí es donde yo digo, fuerte, o sea, fuerte porque es exactamente lo que dice Daniel y pues según esa explicación se acomoda mucho realmente a lo que es un sistema de creencias, ¿sí? Es decir, si ponemos el ejemplo de la masturbación, es muy coherente que yo, por ejemplo,
por estar a favor, me quiera salir del contexto y del sistema que ustedes dos están generando, ¿sí? Ahora, ¿por qué se me vino la idea de los mandamientos de Dios? ¿Sí? Porque es algo religioso, sí, es algo religioso, pero a la final son reglas morales para la sociedad de ese momento. Yo creo que todavía sigue vigente en algunos casos, porque digamos creo que hay uno que dice que, bueno, primero el de... Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, hoy en día eso no se cumple. Por la liberación de pensamiento. Porque no todos le tienen miedo a Dios, porque hay otro mandamiento también muy parecido a eso. No tomarás el nombre de Dios en vano. Eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo puedo decir, eso está estructurado para las poblaciones de hace años, ¿sí? Claro, juraban y si lo pillaban jurando y que era mentira, pues morías, te mataban, ya, simple. Aunque, ¿por qué lo mataban si dentro de los mandamientos estaba no matarás? Porque es un sistema de creencias donde hay un pilar donde es Dios, que es el primer mandamiento. Si tú, y algo que he entendido es que si tú violentas el nombre de Dios, pues no quieres a Dios, si no quieres a Dios te mueres porque no estás con nosotros, estás fuera de nosotros. Bueno, podemos, digamos, tocar el tema así como entre paréntesis, como para hablar sobre el tema de los mandamientos, que cómo el hecho de que un mandamiento no se cumpla hace que los otros no tengan la misma validez. O sea, un ejemplo, la gente no ama a Dios, pero merece morir. No debería ser así porque dentro de los mandamientos está el no matarás. Ajá. Pero digamos, hablando de esos grupos como eran antes, los mataban. Es pues para mí es como por la parte de la cuestión fundamental y el pilar de los mandamientos, ¿sí? O sea, ¿hay un mandamiento más importante que el otro? Sí, claro, una jerarquía. Hay una jerarquía. No estoy de acuerdo. No, sí, pues que no estás de acuerdo, pero es que, digamos, según de lo que yo medianamente alcancé a estudiar de lo de la Biblia, los mandamientos siempre nos explicaron que tenían una jerarquía. El primero es el primero porque es el más importante, y ahí para allá se desglosan los otros que son reglas morales y éticas para la convivencia de todos. ¿Sí? Entonces, digamos, aunque la cuestión de matar está en los mandamientos, está por debajo del mandamiento principal, que es amar a Dios. ¿Sí? Entonces, si tú estás, haga de cuenta, una fila de un supermercado, ¿sí? Usted está de cuarto, no puede pasar de primero, porque todo va en un consecutivo. Entonces, digamos, por eso en ese sistema de creencias que es el judío, no se puede uno salir de eso. Pues para mí, mi punto de vista. Sí, creo que sí. Bueno, los mandamientos varían también de religiones, bajo las religiones, diferentes religiones. Bueno, y si nos ponemos a mirar, si no se nos va todo el capítulo en... Pero está bajo la pregunta. Sí, está bajo la pregunta. Pero lo que te digo, sabes que es el mismo sistema generándose. Sí, es como la raíz del sistema. Si tú no tienes eso, pues simplemente no tienes sistema. ¿Cómo? O sea, si tú no, digamos en el ejemplo de los mandamientos de Dios, ese es el pilar, la raíz, el tuétano, ¿sí? Del sistema. Si tú no tienes eso, pues no tienes nada. No cabes en esta sociedad, no cabes en este sistema. Entonces y eres un rebelde. Ya por eso sale lo que tenga que salir. Y Pablo, ya, digamos, ¿ya respondiste la pregunta o...? Sí, ya. Ah, okay. No.
No, siento que no, siento que No, le yo estabas no. respondiendo, era a Daniel. Daniel. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿qué son las normas? No, digamos, me quedo con lo que dijo Daniel. Me parece algo muy coherente, muy estructurado. Lo único que sí cambiaría es eh, bueno, yo creo que más que cambiar, agregaría que la moral es individual para cada sistema. Porque no es lo mismo un sistema, por ejemplo, de creencias cristianas eh, a un sistema de creencias católico en este caso. Es porque cambian, varían. Y mi moral como católico, como mi tradición católica, no es la misma que una persona que sea cristiana. Son completamente diferentes. Y ahí es donde comienzan los problemas que decía al comienzo. Entonces, como mis ideas de tradición son diferentes a las ideas de tradición de otro, pues simplemente chocamos. Son pocos los momentos donde uno dice, ay, sí, somos buenos todos y anclamos y somos buenos. Pero entonces la moral sí es individualmente el sistema y ya. Es lo único así que agregaría. Sí, o sea, estemos o no estemos de acuerdo, es lo que es. Sí. Y es exactamente eso. Bueno, siguiente pregunta, Pablo. ¿Un sistema de creencia o crianza limita el progreso individual? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Sí y no. Porque sí, digamos, lo limita en el ámbito de que, si volvemos al ejemplo de como lo estaban generando ustedes, de que ustedes dos están en contra de masturbación y yo estoy a favor de la masturbación, para mí, si para mí eso está bien, no, o sea, me limita porque, digamos, eso va a evitar que yo explore mi cuerpo, ¿sí? Que aprenda cosas que de pronto no sabía. Que, digamos, un ejemplo muy, muy claro es lo que pasó durante las cruzadas. En esa época no se podía investigar el cuerpo porque si no te mataban, porque eso era territorio divino. ¿Y qué pasó con la medicina? La medicina se atrasó mucho tiempo por eso mismo, porque no se podía investigar, no se podía meter la mano, no se podía hacer. Entonces, digamos, hay limitantes, ¿sí? Pero no, no limita en el ámbito de que tú creas fervientemente en eso, ¿sí? O sea, si tú crees fervientemente en eso, los limitantes que yo llegue a ver como persona externa no van a ser los mismos y no van a existir, ¿sí? Es como, ¿cómo decirlo? Digamos, por ejemplo, eh, que no sé cómo hacerle la analogía. El, qué pena es que mis gatos aquí están, vieron Lightyear y están raritos. eh, bueno, entonces, la cuestión es que cuando nosotros, a ver, ejemplo. Dame un momento mientras que lo pienso y si quieres Daniel Sí, responde. Daniel, puedes responder la pregunta. Yo pienso que es una limitante en cuanto a la persona no se la replantee. Si la persona se llega a replantear el sistema de creencias, puede ser hasta un potencial, o sea, puede crear hasta un potencial crecimiento en la persona. A ver, un ejemplo de eso. Bueno, un ejemplo de eso puede ser cómo las mujeres llegaron a tener tanto papel ahorita en la sociedad y antes no. El replantearse el sistema de creencias potencialmente a la sociedad en cuanto a a la inclusión del papel femenino en general. Si X persona o X personas no se hubieran replanteado decir
que la mujer no está, o sea, no sé cómo mirarlo ahí. No sé si decir que miraron que a la mujer no se le estaba incluyendo o que se le estaba excluyendo, porque creo que es mejor decir que se le estaba excluyendo, porque decir que se le estaba incluyendo es decir que la trajeron, pero no, a nadie la trajo, o sea, ellas intentaban participar y no se les dejaba, es diferente. Entonces, eso sería excluir. Ya. Entonces, creo que esa vaina. O sea, no sé, de ahí sí concuerdo completamente con Daniel. El mejor ejemplo es ese. Nada, no escritor, no voy a decir nada. Ese es. Pues también suena como muy fantasioso. Ojalá hubiera sido así. Pues sí, No Ojalá. se, no se trata de que la sociedad quiso replantear que estamos excluyendo a las mujeres, empecemos a incluirlas. No, fue porque las mujeres dijeron, hey, o sea, empezando en los tiempos de guerra, después de que mataban a todos los hombres porque todos se mataban en la guerra, ¿quién eran las que reconstruían el país? No, pues sí, o sea, es que Pues digamos las ahí está mujeres, la y aún cuestión. así no eran contadas, y aún así no eran tenidas en cuenta, y aún así era normal ver que los hombres podían ser, o sea, las mujeres eran una posesión, era muy normal verlo así como, ay, el marido le quiso pegar, normal, ay, la mataron, ah, la violaron, Todavía es normal. es normal. No, ahorita, aunque Todavía es pase, normal. no, ahorita aunque pase, obviamente no estamos hablando de todas las culturas, porque si estamos hablando de las culturas donde es normal, incluso allá ya se está levantando mujeres a guerrear como lo hicieron las que el 8 de marzo de no me acuerdo qué año, Yo mayo. les tocó levantarse y guerrear. Y o sea, Pero, y pelear a muerte una posición, o sea, no fue como que, hey, se replantearon, sino que realmente fue un alza de voz demasiado fuerte, demasiadas muertes, es como un paro aquí, fue importante porque murió un poco de jóvenes, porque fue tan impactante, porque murieron muchas personas, porque accidentaron a mucha gente, los policías cogían y les pegaban a los hombres, a los niños, a las mujeres, a todo el mundo. Por eso fue que fue impactante lo que sucedió ahí, por eso fue que se generó un cambio. No fue porque todos nos replanteamos de que teníamos que ser, digamos, en este caso, liderados por alguien más. Fue algo más allá de replantearse. Pues, por eso, digamos, ellas, esas mujeres que pelearon por eso fueron las personas que se replantearon el papel, o sea, que, que le dieron ese exponente a la sociedad, no sé si me hago entender. Sí, perdón por sonar tan feminista, lo siento. Por eso es el problema de decir si las trajeron o si ellas llegaron. Pues nadie las trajo, efectivamente nadie dijo, no, sí, metámoslas acá, sino que ellas se lucharon el papel y ellas fueron las que Ellas se replantearon. cambiaron el sistema y las que lo cambiaron, porque es que 1940 con 2022 es un cambio abismal y fueron gracias a ellas que se lo replantearon, si lo miramos desde ese punto. Quiere decir, desde ahí va. No quiere decir que el colectivo más grande sea el que tiene que crear el cambio. De hecho, puede ser el colectivo que Así en es. ese caso jugaba como minoría, El más el que puede... impactante, digamos. No, pues gracias por replantearte, digamos, lo que acabaste de decir, porque sonó como muy atacante lo que yo te dije, porque ya después dijiste, se replantearon las mujeres. Perdón y gracias. pero entonces ahí entra una cuestión muy, bueno, yo, mire, me va a saltar, pero bueno. Eso es todavía, y todavía existe el limitante. Todavía existe el limitante. Porque desgraciadamente las religiones todavía siguen metiéndose con la mujer para no darle su espacio y su lugar. Ahora, ahí es donde encontramos otro ejemplo del que existe un limitante, ¿sí? Porque aún así hay gente que todavía está bajo el yugo de que no quiere pensar, no les gusta pensar, porque es que la ley lo prohíbe. Ley de Dios, ley de lo que sea, ¿sí?
pero aún así sigue, existe. Entonces, digamos, el peor limitante es ese, ¿sí? Que es la gente que sigue inmersa dentro del sistema y para ellos no es un limitante, para ellos está bien. Y uno puede decir, es obvio, pero la realidad no es obvia, nada es obvio. Yo aquí puedo decir, y como digo, me van a saltar porque me van a saltar. Yo sé que en algún punto cuando yo hable me van a saltar. Pero es que es la realidad, o sea, cuando nosotros tocamos ese limitante es porque una de dos, nos hicieron abrir los ojos a lo maldita sea. Algo que decían ahorita ustedes es muy cierto. Eso no pasó porque sí, eso no fue, ay, vamos a lanzar florecitas y ya. No, eso tuvo que haber muerto mucha gente, muchas mujeres, y eso se dio por cosas no ideales, donde es que todo es ideal, no. Lo real es donde realmente uno dice, venga, las circunstancias y la situación hay que cambiarla. Pero entonces el limitante, ¿quién lo da? Lo da uno, con respecto a su conciencia y con respecto a lo que uno puede llegar a discrepar con respecto al sistema de creencia. Y ahí está el mayor limitante, que los sistemas de creencia no dejan que uno vea más allá de, porque si ve más allá de 10 tiene un problema. Ahí hay un problema. ¿Puedo contar una anécdota? Cuento una anécdota. Digamos que, bueno, ay, es que aquí es donde uno dice, no quiero que mi familia lo vea. Bueno, digamos, yo creciendo en un lugar cristiano, evangélico, digamos, a diferencia de Pablo, que es católico, que creció en un sistema católico, yo fui cristiana evangélica. Yo estudiaba bastante, digamos, lo que es el tema del libro, lo estudié bastante. ¿Me faltó por estudiar? Sí, un montón, porque de verdad es muy amplio. Yo siempre le he dicho a Pablo, léalo. Léalo que de verdad, más allá de la historia, porque donde yo le comentaba, la historia puede ser chocante, ¿sí? Por la cultura y eso, porque es muy diferente a nuestra cultura. Pero el mensaje, o sea, lo que trae en sí en general es impactante, es chévere. Pero igual, obviamente, o sea, yo, digamos, miro más allá y ese es el problema dentro de mi familia, que eso ya se convierte en un problema. Yo soy un problema. Yo soy la oveja negra. Y yo, digamos, le decía en una reunión, comentándoles, no estoy de acuerdo que nos rijamos bajo una religión, o sea, bajo una creencia que desprecia tanto a la mujer. No estoy de acuerdo. O sea, con lo demás, con eso, lo que es vivir, lo que es la ética, lo que es la moral, muy chévere, espectacular. O sea, realmente tener uno como persona, un enfoque espiritual es importante y es bueno para, digamos, uno convivir dentro de este mundo. Pero entonces yo decía, no estoy de acuerdo, no creo en el hecho de que uno tenga que arrepentirse por ser humano, ¿sí? Porque básicamente lo que dice ahí es, arrepiéntase todos los días por ser humano, porque yo tengo que arrepentirme por mentir y hay veces las mentiras simplemente salen. Un niño dice mentiras sin necesidad de decir mentiras, simplemente porque es humano, es algo que viene ya, no sé de dónde viene, pero ya un niño dice mentiras sin saber si tenga o no consecuencias, lo hace. Digamos, pensamientos, o sea, cosas realmente muy normales, que porque respondí mal, que porque mi actitud es así, dentro de las religiones tienes que arrepentirte. Y entonces yo les decía, no estoy de acuerdo que tenga que arrepentirme por algo que me crearon así. Sí, vamos a hablar dentro de la religión, pues Dios me creó así. Que tenga que mejorar, digamos, como persona, ya es algo de como persona. Estamos hablando dentro de la religión, Pablo, no haga caras.
Entonces, si Dios me creó así, ¿yo por qué tengo que acercarme a Él todos los días y decirle, hey, perdóname por lo que creaste? Entonces, yo llegaba con ese asunto así a la casa y la respuesta, bueno, una de las respuestas, porque una me gustó una y la otra no me gustó, que la primera fue como, esto es por fe, ¿sí? Entonces yo dije, ok, respetable, totalmente respetable, usted cree por fe. Esa persona me respondió y dijo, yo creo por fe, entonces yo dije, o sea, no tengo nada que refutarle ahí, respeto su manera de creer. Pero después me dijo, yo por eso prefiero no pensar. Sí. Y ya, yo dije, bueno, creo que Pablo me dio la respuesta ayer con un tema de una canción que decía, Dios nos dio la imaginación y no la vamos a utilizar. Entonces, yo le decía, o sea, ¿cómo así que yo prefiero no pensar? O sea, no es una respuesta. Tiene que haber, o sea, usted, yo le decía, usted como orador de Dios, porque es usted el que está dándome el mensaje, ¿qué respuesta tiene para mí? O sea, se supone que Dios es para todos. Entonces, tiene que darme una respuesta a mí, a una persona que quiere pensar, a una persona que se refuta absolutamente todo. ¿Por qué tengo que arrepentirme de ser? Y él me decía, no, sencillamente por eso es mejor no pensar. Y ya. Entonces, digamos, era como la anécdota de lo que estabas hablando, así de hay gente que no quiere pensar. Y eso ya es chocante, eso ya es como frustrante. Ya más que chocar, frustra. Sí, claro. Porque queda uno como, Es que por eso digo, o sea, ahí es donde está el limitante real primero de la religión o de cualquier sistema, ¿sí? Porque aquí no podemos solo hablar de religión, está lo político, lo económico. también. Si queremos, mire, podemos decirlo con nombre propio en Colombia, uribismo, ya. Es otra cosa que uno no, o sea, ellos no racionalizan, simplemente viven y creen y ya, ahí está. Parce, yo una vez escuché, de verdad la gente no cree lo de los 6.402 muertos, no lo creen. O sea, se pararon los militares a decir, matamos así, los hicimos así, y aún dice, es mentira. Es O sea, por eso puede mismo, llegar a ser una creencia ciega también. porque es ya se vuelve un fanatismo. No es que ni siquiera es una creencia, es un fanatismo. Y como yo creo que le dije en el primer capítulo del podcast, o sea, desgraciadamente todos los sismos son una mierda. Daniel, ¿tienes algo que aportar con respecto a lo que hemos dicho? Es que pasaron muchas cosas, venga. Pero respecto a la pregunta en la que iba girando toda la anécdota de Jamie y el comentario de Pablo, Un, por favor. un sistema de crianza limita el progreso individual. Ah, ok. Ya. Listo. Pues es que, digamos, yo pienso, respecto, o sea, si tocamos la religión, usualmente yo he intentado alejar muchos de los conceptos de mi persona respecto a la religión. O sea, intento no ligarlos allí porque uno de los cambios que yo tuve hace años, pues, de pensar fue que eh, como que el peor flagelo que uno puede hacer es fallarse a uno mismo. Entonces, digamos, cuando... Es que hay muchas veces que uno... A ver, es que este tema es re largo y de pronto se nos da la de tiempo. Es algo muy similar a lo de Jamie. Digamos que se le chocaba a uno querer saber más con el qué tanto de lo que yo estoy pensando es un insulto a Dios y yo debería dejar de pensar. O sea, debería detenerme con lo que estoy pensando, aunque ni siquiera lo hable. Debería callarme y bueno, entonces luego yo también pensé en eso, yo como que yo por qué habría de callarme, o sea, encontré tan absurda la situación de tener que callarme, o sea, tan absurda que decidí no creer más allá. O sea, por eso digo, no sé si hay un Dios o no, o sea, no sé, tal vez lo haya, no sé, pero si está allá, no, digamos de eso. Entonces, digamos, cuando, cuando uno intenta mantenerlo alejado,
como que el enfoque del pensamiento de uno cambia. O sea, las cosas que están bien y que no están bien cambian, porque digamos muchas personas, lo siento, ya leí el mensaje, Pablo. Muchas personas, por ejemplo, en religiones católicas, no sé, en X religiones, tienen un pensamiento, pues sí, acorde a su fe, pero piensan así es por miedo. Y si uno analiza, o si de pronto uno piensa, o no sé, o es que tal vez es una obviedad, esas personas tal vez sí tienen cosas inconformes con el pensamiento de la religión que tienen, pero se lo callan por el miedo, porque es que la religión se basa mucho en el miedo. Y eso es una hipocresía ética, es una hipocresía ética grandísima, porque es como que prefiero fallarme a mí antes que fallarle al Dios que me hicieron creer. Y baila, o sea, no, creo que eso es lo peor que uno puede hacer, o sea, lo peor que uno puede hacer con el racionalismo de uno es eso. Lo mismo. Bueno, pero la pregunta yo la había contestado con lo del ejemplo anterior. Puede ser una limitante, un potencial, depende de qué tanto uno se lo cuestione. O sea, si uno no se cuestiona el sistema en el que está, no va para ningún lado. Y ya, era como el Bueno, yo sí tengo pues otra vez añadirle algo a lo que dice Dani, y es que desgraciadamente todo sistema, sea el que sea otra vez, sea religioso, ahora sí podemos hablar, sea religioso, político, económico, todo se basa en el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos esa es la manera de nosotros de que el ser humano, o sea, de que el ser humano sea moldeable, ¿sí? Si tú no tienes miedo, no te pueden moldear. En cambio, tú con miedo te pueden moldear y hacerle de ti lo que deseen. Y es desgraciadamente lo que todavía los sistemas de creencias hacen. Sea que sea. Creo que eso ya viene más de un problema estructural de los mismos sistemas, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad y cuál es la finalidad de los mismos sistemas? Digamos que ellos ya deberían replantearse algo, eso fue Todos. como muy, no, digamos que no cambien, digamos, pero el hecho de que antiguamente, si no creían, se morían, o sea, literalmente los mataban de la manera más cruel. Digamos que esa enseñanza quedó ya como planteada. Uh-huh. Entonces, ya obviamente no es, si no crees te va a matar, sino que si no crees te vas a morir o vas a ser infeliz, o por eso es que viví así, o sea, no sé, Sí, porque digamos, sigue igual. a la final los que estamos viviendo somos nosotros y ellos son los que quieren mantenerse vigentes, ¿sí? Por eso ellos buscan muchas de las nociones que uno eh, uno tiene, las nociones que uno tiene personales, ¿sí? Porque ellos quieren seguir ahí, quieren seguir obteniendo lo que tienen, no sé qué obtengan, ¿sí? No sé qué ganancias tengan, pero ellos buscan siempre mantenerse vigentes. ¿Para qué? Para poder mantenerse vigente durante eones, décadas, siglos, bueno, lo que sea. Que esa es de por sí de pronto creo que como lo normal del ser humano, ¿sí? Por algo existieron los imperios, por algo existieron Ser eh, eterno. ser sí, eterno, el tal afán cual. de perder. Entonces, digamos, en conclusión, los limitantes están. Los limitantes están, eh, aunque dijiste que no siempre. Dijiste como que no limita a quien no quiere, o sea, obvio. No, o sea, aún así, a quien no quiera cambiar, sigue siendo limitado.
que le cueste, digamos, lo que yo decía anteriormente, el cambio cuesta, el cambio duele, el cambio es, o sea, analizar las cosas y replanteárselas no es fácil, no es como que yo ya amanecí rebelde, no es así. Sí, porque eso es lo que a la final el que no ve, el que no sabe lo que uno vive, simplemente le dice, está rebelde, ya. Estás en No sabe, rebeldía. Estás si en tu no, época de rebeldía. no sabe todo lo que uno piensa, no sabe todo lo que conlleva llegar a esa situación. Entonces, como sea, aún así a quien no quiera cambiar, también tiene algún limitante. Digo yo, así no quiere cambiar. Siguiente pregunta. Ush. Autoritario. Aquí se dice lo que yo haga. Si no, búsquense otro podcast. No, mentira. Es que ese tema ya se vuelve muy filosófico, pero digamos, miren que todo eso gira en torno al apego, en torno a, por ejemplo, el apego de no querer morirse, al construir para el futuro y para el siempre, no para el hoy. Sí. Creo que si uno aceptara que va a morir tal vez más temprano que tarde, por ejemplo, los imperios no habrían sido tan perros, ni las cruzadas hubieran sido tan ásperas. Tendríamos ese dilema que decíamos ahorita del miedo, por ejemplo, en las religiones, porque si nos desapegamos del miedo o de la idea de un más allá, Creeríamos en pues la Pachamama. utopía momento. ¿Sí? Sí, es que ahí es donde entra realmente el problema. O sea, porque lo que dice Daniel es cierto. O sea, el ser humano desde que comenzó a pensar y a decir, es que yo soy un ser pensante mayor a un animal, a un gato, un perro, un caballo, y se dio ese estatus de decir, yo estoy acá, el resto está debajo mío, ahí es donde dijo, yo quiero que me recuerden, tal cual. O sea, porque existieron los imperios, dinastías, hablando políticamente, porque querían preservar el pensamiento de una persona durante... Ellos querían toda la vida, hasta que nos extinguiéramos, me imagino. Pues obviamente la política es dinámica y los bajaron y los mataron y volvió otra vez a levantarse otra dinastía. Pero aún así todavía hoy en día sigue existiendo dinastías. Acabamos de romper una en Colombia. Y sí, es cierto, digamos, todas las religiones y los imperios tenían en común un más allá, los egipcios con Anubis llevando al otro lado, acá nos morimos y bienvenidos al cielo o al infierno y así, digamos, es que se me hace re innecesario ese afán de perdurar. Uy, no sé. O sea, si lo analizan bien, es tentador. No, A mí me no, gustaría. Ya. no, a mí no. Bueno, Le eso hace ya depende de la ambición. Las mujeres, como siempre, ambiciosas. Por eso no les creo nada a las mujeres. Siguiente pregunta. Siguiente.